Buenas noches. Bueno, ahora vamos a poner como una especie de forma para organizar un poco la lectura de la Biblia. Yo tengo que advertirles que no esperen ustedes entender la Biblia si no la leen, ¿verdad? Es decir, no se va a resolver esto con revisar un poquito esto aquí o allá o aprenderse un pasaje o otro. Por desgracia, solo leyendo textos completos, con cuidado y paciencia y con algún tipo de guía, pues uno podrá ir teniendo un panorama más amplio. Como ya con los años que tengo de enseñar estos cursos, la realidad me dice a mí que la mayoría de las personas no leen la Biblia y que el máximo contacto que tienen es tal vez en cultos o en misas en donde alguien lee la Biblia o porque han visto las películas de Semana Santa o porque están afiliados o afiliadas a algún sistema automático para mandarles un versículo al día o porque les gusta mucho un versículo, entonces se lo aprenden, pero lamentablemente eso no ayuda. Eso para la persona que estudia la Biblia, eso es terrible porque es como, mm, no sé, como manchar una cebra, ¿verdad? Es decir, al final de cuentas, uno solo pone unas manchas y eso es todo lo que hace. No, hay que tener, digamos, un sistema. Eso es lo que yo quisiera hacer con ustedes de la forma más rápida. No hay forma simple de hacerlo. Mentira. Hay que ver las cosas en una perspectiva en la cual uno no está acostumbrado a verlas. Entonces, empecemos por las afirmaciones más groseras que se pueden hacer en el campo. Eh, los textos bíblicos que tenemos enteros, como lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, son más o menos del siglo tercero, cuarto de la era común, es decir, unos 300, 400 años después de que murió Jesús. Eso implica que para el Antiguo Testamento, para los libros de los orígenes, como el Génesis, eh, en teoría, entre lo primero que se escribió, que era el original, y lo que tenemos hoy, han pasado 1200 años, por lo menos. Para la época en donde están los grandes manuscritos, como es el Vaticanus o el Sinaíticos, que son Biblias completas. Hay otra versión que usualmente no se toma en cuenta, más por prejuicios que por otra cosa, que es la Septuaginta, pero la Septuaginta subyace al, al Vaticanus, al texto vaticano y al sinaítico, y se llaman así porque esos son los lugares en donde se encontraron o en donde están ubicados, ¿verdad? No, no es que los escribieron ni en el Vaticano ni en el Sinaí, ¿verdad? No, es que donde están ubicados se llaman o se les da un nombre. En este caso, estos dos son claves. Eh, como para encontrar un punto sólido de apoyo. Yo siempre me he decantado por el profeta Isaías. En primer lugar, porque es un texto antiguo que ha pasado por muchas etapas de redacción, que tiene unas tendencias como que son claras, pero que al mismo tiempo difieren unas de otras. Digamos, es diferente los primeros 12 capítulos de Isaías a
la sección que va de Isaías 40 al 55. Y son diferentes estas dos a la que va del 56 al 66. Como no se trata de dar una explicación de todo, sino de ver algunas relaciones, voy a omitir la cuestión analítica formal de por qué esas divisiones. La cosa es que el texto probablemente con mayor incidencia en los evangelios y por ende en todo el Nuevo Testamento se encuentra en Isaías 40, 1 y siguientes. Y ese texto es muy importante porque es el texto sobre el que se basa el anuncio de Juan el Bautista o Juan el que bautiza. Voy a leer unos versos del capítulo 40 y dice así: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre, ya ha satisfecho por su culpa. Pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Y aquí está el tema. Una voz clama: abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicies. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz dice: grita. Respondo: ¿qué he de gritar? Que todo ser vivo de hierba y todo su resplandor o esplendor flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé. Pues cierto, la hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo y en las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios, aquí llega el Señor Yahvé con poder, su brazo lo sojuzga todo, vedlo, su salario le acompaña, su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos y los lleva en su regazo y trata con cuidado a las paridas. Ese es Isaías 40 del 1 al 11. Ahí están un montón de temas vinculados fundamentales para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra evangelio viene de este texto. La forma en que se convoca al pueblo para salir, hagan una senda recta. Hay también un tema muy interesante que vamos a ver luego, y es que todo monte y cerro va a ser rebajado, ¿verdad? Porque si hay que hacer una calzada o un camino recto a nuestro Dios, todo lo que está alto tiene que bajar, pero todos los valles tienen que ser levantados. Entonces se construye un camino en rectitud, metáfora fundamental de la justicia. ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? Todo. El Nuevo Testamento está montado sobre este paradigma. El paradigma de que todo lo que se enaltece tiene que bajar y todo lo que está caído tiene que elevarse. Sin embargo, Isaías 40 responde a otro texto muy importante, que es Isaías 2. Perdón, Isaías 2. En Isaías 2 se elabora un tipo de reflexión que va a tomar este paradigma muy, muy en serio. Es que se me perdió el texto, perdón.
Ya, ¿verdad? Dice así, del, es Isaías 2 del 6 en adelante. Has desechado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque están llenos de adivinos y evocadores, como los filisteos, y con extraños chocaban la mano. Se llenó su tierra de plata y oro, sus tesoros no tenían límite. Se llenó su tierra de caballos, sus carros no tenían límites. Se llenó su tierra de ídolos, se inclinaban ante la obra de sus manos, ante lo que habían hecho sus dedos. Y aquí viene el tema. Se humilla el hombre, se abaja el varón, pero no les perdones. Entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé, el esplendor de su majestad, la gloria de Yahvé. Cuando él se alce para hacer temblar la tierra, la mirada altiva será abajada, humillada la altanería humana. Solo Yahvé será exaltado aquel día. Será el día de Yahvé Sebaot, o Yahvé de los ejércitos, contra todo soberbio y altanero, contra toda arrogancia y altivez, contra todos los cedros del Líbano esbeltos y empinados, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes altos, contra todos los cerros elevados, contra toda torre prominente, contra todo muro inaccesible, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos con tesoros. Será humillada la altivez del hombre y abatida la altanería humana. Solo Yahvé será exaltado aquel día. Los ídolos desaparecerán del todo, se meterán en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia de Yahvé y el esplendor de su majestad. Cuando él se alce, hará temblar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los musgaños y a los topos, los ídolos de plata y de oro que se hizo en las grutas que se hizo para postrarse ante ellos, se meterá en las grutas de las peñas y en las hendiduras de las rocas, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y el esplendor de su majestad cuando él se alce para hacer temblar la tierra. Eh, Esto tampoco hay que leerlo como con mucha inocencia. Eh, Quienes están enaltecidos no es la especie humana, son los poderosos. Hay un tema aquí muy duro. Eh, por ejemplo, en el capítulo 1 se habla de Yahvé le dice a Jerusalén, pero oiga el título que usa. Escuchen la palabra de Yahvé, regidores de Sodoma. Oír la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esa es Jerusalén. Escuchar la palabra de Yahvé, regidores de Sodoma. Oír la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí, ¿qué me importan sus sacrificios? Dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y de machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de ustedes que anden pateando mis atrios? No traigan más oblaciones vanas, no cremación. Su cremación me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsas solemnidades. Vuestros novillos y solemnidades aborrezco de corazón. Me han resultado un gravamen, un intento en vano llevar. Cuando extendéis vuestras manos, me tapo los ojos para no veros, porque menudeáis la plegaria. Yo no pienso oírla. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad vuestras fechorías de mi vista. Desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo. Reconozcan los derechos del oprimido. Hagan justicia al huérfano. Aboguen por la viuda. Bueno, ese es el tema.
El tema es que esta noción de lo alto que se baja es la noción de la soberbia de los poderosos. Aquí no hay una raza humana, una especie humana que toda sea culpable. No, no, no. Aquí solo hay un culpable que son los poderosos de Jerusalén y de las grandes ciudades de Israel. Esos que han oprimido a los pobres y los han reducido a la miseria, que presentan los sacrificios con la sangre de los pobres que han asesinado o que han condenado al hambre. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el Evangelio no es un pensamiento neutro, no habla a todos por igual, lo siento. El Evangelio está basado en la justicia de Dios, que es la justicia que se hace por el pobre y el oprimido, por la viuda, el huérfano y el extranjero. No por quién soy yo, no porque yo tenga mucha fe, porque la fe sin la práctica consecuente es totalmente vana. Ahí es donde está el tema en los profetas. Por eso Isaías es un buen punto de partida para empezar a entender esta reflexión sobre toda la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Que es Isaías 40, el que leímos al principio, el que se proyecta en los evangelios sinópticos. El tema está en todos. Eh, Aquí tengo la sinopsis. Por ejemplo, Mateo 3:12 en adelante dice, pues este es el mencionado por Isaías, el profeta, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. En Marcos 1, 5 y 6, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, que dispondrá tu camino, vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Lucas 3, 4 y 6, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Y agrega, que es algo muy particular de Lucas, que ya vamos a ver, todo barranco sea rellenado, todo monte y colina sea rebajado, los pasajes o los caminos tortuosos serán rectos y los caminos escabrosos serán llanos, y verá toda la carne la salvación de Dios. Este es el paradigma. El paradigma no es, eh, por lo menos en Isaías y como se recoge aquí, tanto en los sinópticos como en Lucas, que también en Juan, ya lo voy a leer, no es que las cosas se aplaquen, es que se transformen. Todos los montes altos tienen que bajarse y todos los que están en valles y en huecos van a elevarse. Y ahí está la salvación de nuestro Dios. En Juan, por ejemplo, Juan 1 del 19 al 23 dice, la voz que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Eh, este enorme paradigma de que lo que está arriba se baje, que la soberbia, o más bien el poder de los soberbios se baje y los humildes sean levantados. Ahí aparece en la oración que ha sido más malversada, me parece, en toda la tradición bíblica. Ahí voy. ¿Cuál oración es esta? Pues nada menos que el Magnificat. El Magnificat es una oración que deberíamos de hacerla con un enorme respeto a Dios. No lo hacemos. El Cántico de María. Esto es Lucas 1,
del 44 en adelante. Dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Hasta ahí bien. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, desplegó a los de corazón altanero, a los soberbios. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Eh, eh, ¿Cómo es que nosotros no leemos esto? Ahora, vean ustedes que es el mismo esquema de Isaías. Eh, Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. ¿Qué es esto? Entonces, aquí tenemos esta visión que es estructural, completa, Isaías, que se ha colado en la hermenéutica de los evangelios, en los 4 evangelios, con especial acento en Lucas, que como ya lo vimos, señalaba, ¿verdad? Hace la cita más grande de Isaías 40 y dice: todo barranco sea rellenado, todo monte y colina sea rebajada, los pasajes tortuosos se harán rectos y los caminos escabrosos, caminos llanos. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Claro que es convergente con este texto del Magnificat. Hay una cantidad enorme de citas. En todo esto, yo quisiera señalar rápidamente varios textos en donde, bueno, se expresa ese mismo paradigma en Lucas. Por ejemplo, en Lucas 16-19, el rico y Lázaro, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan esa parábola. Permítame encontrarla aquí. Es 16-19. Bueno, no, aquí está. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había un pobre llamado Lázaro que, echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y entonces, y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, ni de aquí puedan pasar hacia nosotros, o de allí puedan pasar hacia nosotros. Replicó:
Pues entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Eh, él dijo, no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le contestó, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Dura, dura, pero así es. Luego tenemos, aquí se ve esta misma tendencia, los poderosos abajo, los pobres arriba. La famosa oración del fariseo y el publicano entra dentro de ese mismo paradigma. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a mirar ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Es este mismo paradigma. Y ahí es donde empieza realmente a construirse una manera de leer la Biblia. No antojadizamente, no con este tema de los pactos. ¿Quién inventó esto de los pactos? Los profetas se gastaron toda su vida advirtiendo que los pactos sin justicia no valían nada, y sin embargo hoy por hoy tratamos de amarrar la voluntad de Dios a un contrato en el cual nosotros no cumplimos con nuestra parte. En fin, y tenemos por supuesto a Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Famoso. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es un hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Interesante. Zaqueo es pequeño, pero es un hombre muy poderoso, una persona que lucra de la miseria de los otros o de la riqueza de los otros. En todo caso, Zaqueo, para poder ver a Jesús, tiene que subir a un árbol. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo baja del árbol y le dice que prepare su casa. Pero Zaqueo no tanto prepara su casa como pone a disposición de la perspectiva del paradigma del reino es su riqueza. Voy a dar la mitad de lo que tengo y a los que ha defraudado les voy a dar 4 veces más. Muchas veces se ha hablado de que esto es una hipérbole, ¿verdad? Que está exagerado. Claro, yo entiendo eso. Claro que está exagerado para un rico, esto es exagerado. Pero la cuestión es que estamos lidiando con un paradigma, una manera de ser y de interpretar las cosas. La obra lucana se compone de 2 libros, ¿verdad? El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pues bien,
Cuando vamos a Hechos, tenemos ahí una experiencia que me parece que ha sido siempre también como el Magnificat, minimizada, hecha a un lado, borrada, porque no es agradable hablar de estas cosas. Y la verdad es que ¿para qué vamos a hacer olas? ¿Por qué no dejar a la gente tranquila? Porque tal vez eso, esa fuerza de Dios es lo que se busca recuperar en la exégesis. Entonces dice este famoso resumen que está en Hechos, capítulo 2, verso 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban grandes prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Y claro, tenemos aquí el otro resumen, que es en el capítulo 4. eh, es 4:32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. De eso se trata este paradigma, no de una inversión, no del que estaba eh, abajo, no del valle que se convirtiera en montaña y no de la montaña que terminara en un hueco. No, se trataba de hacer el camino recto para que el Señor pasara a recoger a su pueblo. ¿Cómo se hace esto? Bajando los montes y subiendo los valles a un mismo nivel. Ese es el paradigma. Ahora, hay que considerar otro elemento muy interesante de esta relación entre los Isaías y los evangelios sinópticos. Hay dos grandes evangelios que hablan del Espíritu. Isaías es uno y Ezequiel es otro. Solo que Ezequiel no es citado con la misma fuerza que es citado Isaías. Eh, necesito revisar aquí otra vez. Isaías 11:2, Isaías 42:1, 44:3, 59:21 y 61:1, todas referencias sustanciales al espíritu. La más fuerte que es retomada, bueno, todos los evangelios toman el tema del espíritu. Recuerden ustedes que en todos los casos, cuando Jesús es bautizado por Juan, el espíritu desciende como paloma y Jesús es llenado del espíritu. Si ese proceso no sucede, no hay ministerio de Jesús. Eso parece ser como el punto donde el ministerio de Jesús toma fuerza. Y bueno, es muy interesante que esto sea pensado por Isaías, pero hay varios textos en Isaías. Yo quisiera señalar el que es más obvio, ¿verdad? Porque es el que está es citado
en el famoso lectura del profeta en, ¿cómo se llama? En Lucas 4:18 en la sinagoga. Es prácticamente el capítulo de cierre de Isaías, ¿verdad? Permítame un momento. Sí, es que tuve que buscar porque me enredé con los números. Es Isaías 61:1. Eh, el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Reconstruirán ruinas seculares, levantarán escombros ya viejos y restaurarán ciudades devastadas. Habrá gente extranjera apacentando vuestros rebaños, ¿verdad? Os llamarán sacerdotes de Yahvé, que este es un punto también que hace otra conexión, curiosamente, con Éxodo 19 y con Apocalipsis 1:6. Sí, porque aquí se abre otro paradigma más dentro de este. No solo el Espíritu de Dios es la fuerza que transforma la naturaleza, que hace de lo seco algo verdoso, ¿verdad? Y que hace de la vida algo real. Tenemos un brevísimo texto que no lo había notado, pero sí lo recuerdo muy bien. Es Isaías 32:18, me parece, 16, 15. Hasta que se derrame sobre ustedes el espíritu que llegará de lo alto. La estepa se convertirá en vergel y el vergel parecerá una selva. Habitará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. El producto de la justicia será la paz y el fruto de la equidad será seguridad y confianza eterna. Mi pueblo vivirá en albergues de paz, confiado en sus moradas, tranquilo en sus casas. La selva será abatida, la ciudad será arrasada. Dichosos vosotros que sembráis el regadío y dejáis sueltos al buey y al asno. Eh, es decir, yo veo aquí el mismo paradigma. Es decir, las cosas deben de cambiar. No, no se trata de que sigan igual o mejor. Se trata de que se transformen. No hay manera de hacer de un desierto una selva y que después simplemente tiremos la selva para volver otra vez al desierto. La sola idea en un lugar desértico, semidesértico, como es toda esta área, de, de tener un vergel, de tener un bosque, es, es una bendición divina, porque después lo destrozarían. Entonces las cosas, cuando el Espíritu de Dios pasa, no quedan iguales. Claro, nosotros hemos sublimado mucho eso y hemos hablado muchísimo de cuestiones tales como, bueno, es que me cambió, es que yo antes hacía esto y ya no. Sí, sí, pero es que no se trata de eso. No se trata de si usted es una persona moralmente más decente. Se trata de si usted ha incorporado en su vida este paradigma, que es el paradigma de Dios y el de Jesús. Y recordemos cómo está esto, ¿verdad? En Lucas 4:18, que es el tema. A Jesús casi lo matan, lo iban a linchar por decir lo que dijo.
en Lucas, ¿recuerdan? Muy bien. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu de Dios del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, y la vista a los ciegos, y dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de escuchar. Bueno, ven, es decir, son, son grandes núcleos de textos que forman y van soltando hilos que se amarran a otros hilos, pero que siguen teniendo el mismo color, ¿verdad? Este tema del espíritu es esencial en Lucas, porque recordemos que quien da testimonio de cómo el espíritu inunda a las personas es Lucas en Hechos 2, del 1 al 11, que curiosamente es un texto retratado contra el original de Babel en Génesis, ¿verdad? Este texto es donde la gente, a través de la llenura del Espíritu, escucha y puede interactuar. No es que haya una sola lengua, es que todas las lenguas se escuchan y se comprenden. Curiosamente, lo que pasa en Babel, ¿verdad? Que es que al formar este nombre elevado, una torre que llegue hasta el cielo y un nombre que articule todas las naciones que participan en este pueblo, es visto como un acto de arrogancia. La arrogancia no es un defecto moral. La arrogancia es la forma en que la Biblia habla del poder y la riqueza. Vimos en el capítulo 2 de Isaías que se cuestiona profundamente el tema de que las ciudades de Israel estén llenas de oro, de ídolos, ¿verdad? De ejércitos. ¿De dónde viene eso? Bueno, es que hay un antecedente muy importante que también hemos olvidado. Por eso les digo, hay que leer la Biblia. Compañeros y compañeras, deben de leerla para poder seguir los procesos de análisis que son necesarios y urgentes. No esperen ustedes que oyendo los sermones van a entender algo de esto. No van a entender. Entonces, vean, en Deuteronomio 17:14 hay una advertencia sobre los reyes. Dice así: si cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, la hayas tomado en posesión y habites en ella, querría poner un rey que me gobernase como ocurre en todas las naciones de alrededor. Podrás poner un rey, el que elija Yahvé tu Dios. El rey que te gobierne saldrá de entre tus hermanos, no podrás poner un extranjero a quien no se haya, a quien no sea paisano tuyo. Pero no ha de hacer acopio de caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería, porque Yahvé os ha dicho: no volveréis a ir jamás por ese camino, que tampoco haga acopio de mujeres, no sea que se descarríe su corazón, que no haga excesivo acopio de plata y oro. Cuando suba al trono real deberá escribir
para su uso una copia de esta ley, tomándola del libro de los sacerdotes levitas, la llevará consigo y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a respetar a Yahvé su Dios, observando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos y no se desviará de estos mandamientos, ni un ápice. De ese modo prolongará los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces la advertencia es contra no volver a Egipto para aumentar la caballería, no tener un montón de mujeres para que el corazón no se desvíe y no guardar un montón de plata y oro. Volvamos con Isaías 2. ¿Verdad? Dice así. Has desechado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque estaban llenos de adivinos y evocadores como los filisteos, y con extraños chocaban la mano. Se llenó su tierra de plata y oro. Versículo 2:7. Sus tesoros no tenían límites. Se llenó su tierra de caballos, sus carros no tenían límites. Se llenó su tierra de ídolos, se inclinaban ante la obra de sus manos. Este es el retrato de lo que se plantea en Deuteronomio 17. Entonces, estamos dentro de un esquema de cómo en la estructura que va acumulando poder, riqueza, control sobre los pueblos, va a ser brutalmente abajada, porque va a tener que llegar a un punto en donde los pobres y los oprimidos de la tierra puedan subir, y esa es la idea en Deuteronomio. El rey tiene que servir a su pueblo, no servirse de su pueblo. ¿Sobre quién está retratado este rey de Deuteronomio 17 y este otro de Isaías 2? Nada menos que sobre Salomón, tal y como lo pinta el libro de Reyes. Y ahí ya no podemos entrar porque ya llevamos mucho rato de estar hablando de esto, pero esa es una tarea. Vean cómo hemos ido. Isaías nos sirve de plataforma porque los retoman los evangelios y hechos de los apóstoles. Isaías genera un paradigma. Todo lo que está elevado, soberbio, por encima, se abaja, y todo lo que está humillado y destruido se sube, de manera que haya un camino recto donde venga Yahvé y entre con su pueblo. Ese es el gran paradigma, pero ese es un paradigma que se basa en otro también, que es el que vimos en Isaías 32, sobre el espíritu, y está también en Ezequiel, en el famoso texto de los huesos secos. Cuando entra el espíritu, todo lo que está de un modo se transforma y brota la vida. Entonces, este es el otro tema que también recoge Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, basándose en Isaías 61. Estos lazos no son al azar, estos lazos fueron pensados. Y además, también gran parte de esta reestructuración de la sociedad que llega a un nivel de equidad es lo que se expresa como crítica en Deuteronomio 17 sobre los reyes que acumulan, que por cierto está tomado de el estudio que hace Reyes sobre Salomón. Cuando uno pasa de esto a revisar a los profetas, se da cuenta que Amós, Miqueas fueron profetas brutalmente fuertes en cuanto a la crítica a las estructuras de los gobiernos de los reyes, precisamente porque habían absorbido todas estas tradiciones que no son las tradiciones de quién, del Éxodo, Isaías 40, y tomado por todos los evangelios. El Éxodo es el camino que abre Dios a través del desierto para liberar a su pueblo de la opresión y construir un pueblo
basado en la justicia y la equidad en otro lugar. Sobre esto tendríamos que hablar en otro momento, ¿verdad? Pero el Éxodo es retomado también por el libro del Éxodo, obviamente, que es la génesis de todo el Pentateuco y de toda la Biblia hebrea. Pero no solo eso, sino que es el corazón mismo de el Apocalipsis de Juan. Es decir, cuando Juan llama en el capítulo 18 al pueblo de Dios a salir de Roma, ese es el tema, es el Éxodo. Ahora, con este esquemita, muy incompleto, obviamente, es decir, porque si no hubiera durado como 3 horas con todos los apuntes que tenía aquí, ¿verdad? Pero con este esquemita podemos ir por lo menos ordenando algunas de las tradiciones de la Biblia y dándole como una estructura a cómo se fue releyendo una cosa con otra. Isaías 40 lee el Éxodo, Isaías 2 lee el Deuteronomio, Isaías aporta la presencia del Espíritu que se ve revoloteando en Génesis 1. Eh, Lucas retoma Isaías, el paradigma de bajar a los soberbios y de levantar a los pobres y humildes, pero además construye a través de la presencia del Espíritu el antibabel, que es precisamente el lugar donde la soberbia de los poderosos quiere construir una torre que llegue hasta el cielo y un nombre que esté sobre todos. Lo que sucede en los 5 primeros capítulos de Hechos es que las personas de los grupos de Jesús se dispersan por la persecución. Y mentira que toman el norte del Mediterráneo, pero eso es otra historia. Toman el sur hacia África y toman el este hacia la India. El apóstol con mayor dimensión territorial de su presencia, dimensión territorial, es Tomás, no es Pablo. Pero a Tomás lo tenemos vetado. En fin, gracias. Ojalá que esto de verdad les sirva para ordenar mejor sus trabajos. Que estén muy bien. Hasta luego.